Siempre los primeros viernes de mes son ocasión para profundizar en el corazón de Cristo, en su conocimiento y para alcanzar un mayor amor hacia nuestro Señor. Las lecturas de hoy nos proponen un aspecto quizá de primera impresión no tan grato, ¿no? Que solemos muchas veces pasar muy rápidamente por encima cuando leemos la Sagrada Escritura, ¿no? Porque a veces resultan interpelantes y a veces hasta duro leer estos pasajes. Hemos escuchado en la primera lectura del capítulo 18 de Ezequiel algo que primero nos conforta, pero después nos interpela profundamente. Dice el profeta, o Dios a través del profeta: ¿acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de su conducta y viva? El primer punto que nos trae un gran consuelo es que Dios quiere que todos alcancemos la vida, y la vida eterna, la vida en Dios. No, ya lo dirá San Pablo luego en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No, por este amor que Dios nos da a todos, si bien es un amor incondicional, no es un amor que nos invita a una pasividad, nos invita más bien a una toma de acción, a la conversión. Decía la Madre Teresa de Calcuta que si bien Dios nos ama tal cual somos, porque nos ama, no nos dejará como somos. No, Dios nos ama, estemos ya muy cerca a las grandes alturas de la santidad, o estemos totalmente sumergidos en el pecado. Dios no nos deja de amar. Dios nos ama a todos. Y sin embargo, por amor a ese que se encuentra en el pecado, a nosotros que nos podemos encontrar en el pecado, nos invita, y a veces de manera enérgica, a una mayor conversión. Nos invita a ese salir del pecado, porque sabe que el pecado, que Él nunca lo quiso, es lo que ocasiona la muerte del alma, la muerte espiritual, la frustración eterna, la miseria eterna, la tristeza eterna. ¿No? Hablaba ayer justo con los que van a pasar a núcleo, desmitificando también esta frase que a veces está tan instalada en nuestra mente, ¿no? Que errar es humano. Sí, errar es humano, sí. Pecar no. Pecar no es humano. Una cosa es que no sepa el resultado de una ecuación matemática, y bueno, eso pues ningún santo está obligado a saberlo. Otra cosa es el pecado, ¿no? Pecar no es humano. Estamos llamados todos a alcanzar la verdadera dignidad de la humanidad, que es la santidad, como Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos muestra en su paso por esta tierra. No estamos todos llamados, porque Dios nos ama, a convertirnos, a salir del pecado, a alcanzar cada día una vida más virtuosa, que una vida más virtuosa termina siendo una vida más humana, ¿no? Porque solamente el ser humano puede ser inhumano cuando peca. Bien. Y este amor de Dios que nos da a todos y que nos invita a una conversión, también es exigente. Y ese es quizá uno de los aspectos que nos hemos olvidado, ¿no? Porque cuando surge la devoción al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, en el siglo XVII, en la segunda mitad, con Santa Margarita María de Alacoque, es una respuesta del cielo, en primer lugar, una respuesta del cielo al jansenismo. ¿Qué era el jansenismo? Bueno, no quiero entrar en temas teológicos, pero tenía como consecuencia que la vida cristiana terminaba siendo muy rigurosa, hasta rigorista, diría, ¿no? Eso que es un Dios severo, que está ahí, y si es que no te portas bien, pues te va a castigar y tal. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús muestra un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios que viene a tu encuentro, un Dios que te ama no por lo que puedes llegar a ser, sino por lo que eres. No por lo que haces, sino porque lo que tú eres en esencia, un hijo de Dios. Ese es el Sagrado Corazón de Jesús, pero que hoy quizás se ha ido al otro extremo, ¿no? Que nos atrevemos a pecar porque total Dios nos ama y es misericordioso y no pasa nada.
Hoy las lecturas nos recuerdan que no, que Dios nos ama sí, pero porque nos ama, quiere que dejemos el pecado. Y nos dice lo siguiente, que termina siendo duro para quienes nos esforzamos para alcanzar la santidad, por alcanzar la santidad. Del malvado dice lo siguiente: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y todos nos alegramos y todos aplaudimos. Pero luego también dice: si el inocente, es decir, si el justo, se aparta de su inocencia y comete maldades, no tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Y uno diría, pero bueno, ¿y qué pasa si me esfuerzo toda mi vida por ser santo y al último instante termino cayendo? ¿Y que Dios me va a castigar por eso? Es que no es así. Una persona que se esfuerza toda su vida por ser santo, morirá esforzándose por ser santo. Una persona que se esfuerza toda su vida por amar a Dios, morirá amando a Dios. Pero una persona que simplemente tenía un trato con Dios como mercantilista, ¿no? Bueno, me porto bien tantos años para que luego pueda disfrutar. Esa persona no obró por amor a Dios, sino obró por amor a sí mismo, aunque tenía una apariencia de amor de Dios. Y por eso hoy el Evangelio que seguimos en el Sermón de la Montaña también nos muestra dos exigencias bien fuertes respecto de cómo hemos de responder a los mandamientos. Nos dice Jesucristo: habéis escuchado, no matarás, pero yo os digo, aquel que llame imbécil a su hermano, etc. Está cambiando el foco de atención no de las obras externas, sino al interior, al corazón, el aspecto interior, que es más exigente que solamente el aspecto exterior. Y luego nos dice: si llevas tu ofrenda al altar y te das cuenta y te acuerdas que has tenido un problema con tu hermano, deja tu ofrenda y anda reconciliante con tu hermano. Entonces nos dice que para amar a Dios hay que pasar por amor al prójimo. Para amar a Dios hay que pasar por el amor al prójimo, ¿no? Porque claro, a veces uno diría, claro, amar a Dios, qué maravilla, amar a Dios, quien no es antipático, quien no me deja plantado, quien no me falla. Pero Dios ha querido, y lo vemos hoy, que para amar a Dios, primero hay que amar al prójimo. Y por eso dirá luego San Juan: no se puede amar a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestro prójimo a quien sí vemos. Entonces estas exigencias, ¿no? Dios nos presenta también este amor duro, exigente, de, primero, este no vivir del pasado, sino se vive el presente, se ama en el presente. No puedo decir, ya Señor, te amé muchísimo tiempo, ahora pues ya está. No, se vive el presente, se ama en el presente. Luego este aspecto interior y luego este amor a través del prójimo, este amor a Dios a través del prójimo. Termina siendo exigente y puede decir, yo podré con esto. Y me viene a la mente algo que decía, algo que le pasó a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ya habiendo avanzado en su vida, habiendo ya fundado muchos monasterios, vienen los problemas, tanto eclesiales, institucionales, incluso por ahí tuvo una caída y se terminó rompiendo el brazo, y en ese padecimiento, tanto moral como físico, le reclama a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué permites todos estos sufrimientos si yo me esfuerzo tanto por amarte? Y Jesucristo le responde, bueno, yo así trato a mis amigos. Y Santa Teresa le responde, bueno, por eso tienes tan pocos amigos, ¿no? Claro, algo que con mucha gracia lo dice Santa Teresa, pero ya cuando lo aplicamos a la realidad del sufrimiento humano, qué difícil es. Claro, un familiar enfermo, falta de trabajo, problemas, partida de seres queridos, accidentes. Uno termina diciendo, Señor, ¿también estás tú aquí? ¿También estás tú conmigo? Y tenemos que recordar siempre que sí. Que no solamente lo hacemos
por Dios, no solamente lo hacemos por amor a Dios, sino lo hacemos con Dios, junto a Dios. Dios nos acompaña en ese momento difícil, duro. Él está ahí porque Él conoce cuál es el sufrimiento, Él conoce lo que sufrimos, lo que padecemos, lo que nos duele. Él está ahí con nosotros. Y en ese con nosotros, de manera misteriosa, que ya escapa quizá a nuestra capacidad de comprensión, lo hace por nuestro bien. Lo hace por nuestro bien, porque Él es Dios, no nosotros. Ese aspecto amoroso de Dios que termina siendo incluso doloroso, también hay que acoger. Dios no manda la cruz solamente como una especie de reparación ante nuestros pecados. Dios manda también la cruz como medio de santificación, porque ahí nos hacemos santos. Quizá un paralelo, una analogía que no se compara con las cosas de calibre de la vida, pero que podría iluminar las situaciones. Este verano he tenido la oportunidad, han entrado muchos nuevos hermanos al noviciado, con mucha alegría, ¿no? Por gracia de Dios. Y tuve la oportunidad de acompañarlos un par de semanas tras haber ingresado al noviciado, ¿no? Y todo va de menos a más, ¿no? En el noviciado comienza todo muy, muy alegre, muy festivo, y luego pues la exigencia, ¿no? Ya comienza a aumentar. Y parte de esa exigencia pues es el orden, la disciplina, el levantarse temprano sin quedarte unos minutitos más ahí en la cama, como a veces solemos hacer, el deporte también. Y recuerdo en una ocasión que estaba leyendo y veo pues a los nuevos hermanos hacer su ejercicio, porque fortalecer el cuerpo también fortalece el alma, ¿no? Y recordaba yo mis años de noviciado, y pues el deporte era de las cosas, para mí por lo menos, de lo más temida, ¿no? Uno veía el reloj y decía, uy, ya llegan las 11, ya viene el Calvario, ¿no? Ya viene el Calvario. Y veía a estos hermanos ahí corriendo y haciendo ejercicio y pasándola quizá también no tan grato como estar pues en la playa tomándote un trago, ¿no? Estás ahí en el noviciado, lejos de todo, sufriendo también un poco el sol y el ejercicio. Pero en mi alma yo sentía una gran alegría. Claro, ellos seguramente la estaban pasando muy duro, muy mal. Pero yo que estaba ahí en la sombra, ¿no? Y leyendo, que me gusta leer, pues decía, qué bien que estén pasando también por este momento difícil. Porque así se forja el alma. Porque esa va a ser la garantía de buenos futuros consagrados, de buenos futuros sacerdotes, de aquellos que podrán enfrentar los diferentes retos que presenta el mundo, que cada vez pareciera como un tsunami a veces, ¿no? Que se viene encima. Pero es en ese pasarla a veces duramente que Dios te forja, Dios te templa. Habría que ser también la extensión a toda situación difícil en la vida. Que claro, que nos duele, que no entendemos, que quisiéramos escapar de esa situación, pero tengamos siempre presente que el corazón de Jesús está ahí, acompañándonos, padeciendo con nosotros, caminando con nosotros. Y yo diría la mayoría de veces, si es que no son todas, caminando delante de nosotros, para llenarnos el camino, para quitar aquellas piedras que Él sabe que no podemos superar por nuestras propias fuerzas, pero nos deja aquellas que sí podemos. Entonces confiemos en el corazón de Jesús y acojámonos su amor, un amor que es dulce y a veces amargo, es dulce y amargo, pero que nos tiene como meta el cielo. Escuché esta frase, no sé la verdad de quién es, pero creo que qué sensata que es, ¿no? Que agradar a Dios es muy sencillo, satisfacerle, no. Porque para agradarle simplemente hay que comenzar a dar unos pequeños pasos hacia Él. Eso ya le agrada, ya le pone contento, pero Él no estará satisfecho hasta que seamos santos. Él no parará de exigir hasta que seamos santos. En los momentos gratos y en los momentos duros, el corazón de Jesús nos muestra su amor y nos acompaña siempre.